Gracias, pastor, gracias. Bueno, desde que el pastor le manifesté que me gustaría compartir con el grupo de vez en cuando algún devocional, un tema que vino a mi mente es cuando nosotros hacemos la obra del Señor, hacemos un trabajo para la obra del Señor, a veces creemos que es insignificante. Creemos que hacer cosas pequeñas para el Señor en la iglesia o hacer cosas pequeñas en la obra del Señor, bien sea físicas o bien sea de materia, de forma espiritual, como evangelizar o hacer trabajos en la iglesia de otro tipo, consideramos que es poco. Hace una semana, la semana y media quizá, la hermana Vera, que creo que está allí, mencionó a mi abuelo Calixto Castillo. Mi abuelo fue fundador de iglesias en los primeros años de la obra cristiana, y no solo fundador, sino que él construyó las iglesias. Fue el constructor de los edificios. Y eso impactó la vida de muchas personas. Y la hermana Vera hizo referencia de que a su papá, que lo visitaba frecuentemente, hermano Ciro, eh, eh, le impactó mucho. A su vez, el hermano Ciro fue un hombre de Dios que impactó la vida de muchos jóvenes en Venezuela. Hizo un trabajo y tuvo un ministerio con los seguidores de Cristo que, si no mal estoy informado, creo que fue los fundadores de los seguidores de Cristo, él con su esposa, y, impactó vidas completas. Y Ujú. en muchas ocasiones nosotros también podemos quizás ubicarnos en eso. Quizás nosotros podemos tener historias similares entre nosotros. Eh, Pudiera decir algunas de las mías, pero no lo voy a hacer. Y pudiera decir algunas de a lo mejor algunos de los que están allí, que conozco también cómo han obrado y cómo han hecho el trabajo en el Señor. Lo importante es saber, o lo que nosotros debemos entender, es que el Señor en cada uno de esos en, asignaciones que se nos han dado, Él tiene un propósito. Ujú. Él no, eso no está al azar, eso no está nomás porque sí. En la Biblia vamos a ver un personaje que muchas veces pasa desapercibido por nosotros. En muchas ocasiones no tenemos, nomás lo leemos y lo pasamos, y la importancia que pudo haber tenido y que tuvo esta persona. Vamos a buscar, por favor, en Marcos 15, 21 al 22. Marcos 15, 21 al 22. Si alguien lo tiene y lo puede leer, se lo agradezco. Yo lo tengo aquí, pero para Marcos 15. 21 y 22. Y, Aquí, hermano. ok, Eneide, adelante. Y obligaron a uno que paseaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Gracias. Solamente aclaro, obligar a uno que pasaba, no paseaba, no estaba paseando, venía del campo. Pero bueno, gracias. Este personaje, Simón de Sirene, es una persona que nomás se nombra en los evangelios de esa forma. Se cree que él no fue un seguidor de Jesús, que él no estuvo entre las personas que siguieron ni siquiera de lejos. Era una persona que trabajaba, que habría oído de Jesús, pero que no estaba involucrado en el ministerio de Jesús. Pero sí sabe que por el hecho de que fue nombrado y nombraron a sus hijos, es una persona conocida de la comunidad. O sea, no era alguien que nomás pasó por allí, no, fue nombrado porque tenía un propósito y
se tenía que saber quién era Simón de Cirene. Y no solo él, sino su hijo, sus hijos. Y esto nos muestra a nosotros que a veces hay asignaciones que el Señor nos da que no tuvieran sentido, parecieran que no nos los mereciéramos por sufridas que fuesen o por muy buenas que fuesen. A veces nosotros mismos ponemos traba para lo que el Señor nos está colocando en el momento y en el tiempo preciso y en el lugar para hacer algo que el Señor quiere que nosotros hagamos por Él, aun que creamos que es muy insignificante. Ya va que la computadora se puso a pensar. Entonces, ya. Entonces, Simón de Cirene tiene dos hijos, uno que se llama Alejandro y Rufo. Y eso nos da también un porqué, y esto lo descubrí yo recientemente, esta parte, en, en Romanos 16:13. El apóstol Pablo está saludando, a ver si alguien lo consigue, lo puede leer. El apóstol Pablo está saludando a toda la iglesia. Y Lo hay tengo. dos. Ajá, dele. Dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Así es. Se cree, no está seguro, pero es las únicas dos veces en el Nuevo Testamento que aparece el nombre de Rufo y se cree que es el mismo Rufo. Eso me vuela la cabeza a mí porque yo me pongo a pensar mucho, me gusta mucho pensar en qué fue o qué sucedió con la vida de ciertos personajes que no son tan importantes en la Biblia, como por ejemplo el niño que proveyó los panes y los peces. Yo me pongo a pensar cómo fue cuando el Señor hizo el milagro y él llegó a su casa y contó a su familia, yo tenía estos panes y estos peces. Y este hombre, Jesús, este profeta, como lo llamaría, no sé, lo multiplicó, todos comieron con mis panes y con mis peces. ¿Qué sería de ese niño? La Biblia no refleja, pero yo me imagino que fue parte de la iglesia primitiva. Yo quiero pensar eso, pero no lo dice la Biblia, así que no es una enseñanza. Pero en este caso de Simón de Cirene, me impactó el hecho de que la Biblia hace referencia por lo menos de un hijo de él, se cree. No vamos a decir que es un hecho, pero todos los comentaristas dan referencia a que es casi seguro que es él. Y de su madre, que el apóstol Pablo la considera como de él. O sea, que hubo una relación cercana entre el hombre que llevó la cruz de Jesús y el apóstol Pablo. A mí eso Una conexión, una diga. conexión, una conexión. Sí, correcto. Sí, una conexión muy cercana, porque era muy amigo de Rufo y el apóstol Pablo. Entonces, yo me puse a pensar, dice, cómo nosotros en ocasiones nos consideramos que estamos haciendo un trabajo insignificante, es más, hasta grotesco, hasta doloroso, como lo hizo el Simón de Cirene, y ha llegado a ser tan grande el hecho de que él cargó la cruz, fue obligado, cargó la cruz y allí murió el Señor Jesús para darnos vida eterna a nosotros. Una cosa es importante, si Simón se hubiese negado, alguien más lo hubiera hecho, porque se iba a asignar a otro. Así que eso nos da a nosotros a pensar y a reflexionar de que si el Señor nos pone a nosotros una misión, algo que hacer, si no lo hacemos, alguien lo va a hacer porque la obra del Señor se va a cumplir. La obra del Señor va a seguir adelante, no se va a estancar allí. Pero yo puedo ser, tú puedes ser parte de una acción, un acto o algo que el Señor quiere y que puede llevar
eh, tener efectos inmensos en la vida de muchos, como la del hermano Ciro, como la de mi abuelo y como la de muchos de nosotros que estamos acá, que algunas, no tantas quizás, pero algunas personas dan testimonio de lo que nosotros hemos podido impactar en la vida de ellos. Entonces, creo que podemos pensar y concluir que todo lo que hagamos para el Señor tiene un propósito para Él. Nada es en balde, nada es en vano. Todo lo que el Señor pone en tu corazón para hacer para su obra, con los propósitos, con las vías correctas, el Señor va a hacer la obra en Él. Y ¿por qué no? Vamos a irnos a Corintios, 1 Corintios 15, que dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sí. Para Dios no hay trabajo pequeño o insignificante. Para Él todo tiene una razón de ser. Solo debemos estar atentos a la voz de Dios y tener la disposición. Porque si escuchamos la voz de Dios y no tenemos la disposición, allí se va a quedar todo. Y como dije ahora rato, a alguien más el Señor le va a poner esa misión y cumplir su llamado, que significa su llamado, por insignificante que nos parezca. Hay que hacerlo. Pequeño, el trabajo, lo que el Señor nos ha encomendado. Amén. Yo, honestamente, este hecho de que este Rufo sea el mismo Rufo que conoce a Pablo, a mí me impactó muchísimo, porque puedo ver que en medio de estas dos lecturas hay un universo de situaciones que pasaron en la vida de ellos, de ministerio, de tantas cosas que pudieron haber pasado. Y todo pudo haber estado relacionado con que su papá cargó la cruz. Muy Así bien. que les dejo este devocional y espero comentarios y si algo quieren agregar, yo se lo agradecería. Sí, por aquí la hermana Mariela nos escribe lo siguiente. Así como ocurrió con Simón de Cirene, a veces Dios nos llama a servir en momentos inesperados. Y lo que parece una carga puede convertirse en una bendición eterna. Simón ayudó a llevar una cruz que no era suya y con ello estuvo cerca del mayor acto de amor de la historia. Cuando servimos a Cristo, aún en medio del sacrificio, nuestra vida y nuestra familia pueden ser transformadas. Muy, Amén. muy bueno ese comentario. Onen, te felicito. Me has enseñado hoy algo que yo no sabía o que no me había detenido. Siempre he dicho que cuando nos encontramos con genealogías bíblicas, uno dice, pero ¿para qué todos estos nombres? Y uno empieza, fulanito es padre de su nada. No, eso en el Antiguo Testamento. Y en las salutaciones que a veces Pablo hace, sobre todo en Romanos, que dedica prácticamente el capítulo 16 a saludar un pocotón de gente, uno empieza a conseguir estas conexiones por las que uno ha pasado mil veces y yo no la había visto. De hecho, mi papá tuvo un compañero de trabajo que se llamaba Rufo y yo decía, qué nombre tan feo, ¿no? Y ya yo lo había visto en la Biblia, pero no había hecho esa conexión. Y es interesante que aunque no podemos afirmar que son el mismo Rufo, sin embargo, dice por aquí Neide, también podemos llegar a pensar que algo es insignificante, pero ante los ojos de Dios es un acto de amor. Así es. Decía que, aunque no podemos afirmar, como tú lo dijiste muy bien, no podemos hacer la Biblia no dice que son exactamente el mismo Rufo, pero las posibilidades son altísimas. Mientras que tú disertabas, yo estoy leyendo aquí los comentarios de la Biblia de R. Sproul de la Reforma, que tiene buenos comentarios, y ellos lo que dicen es lo siguiente. Simón de Cirene era un judío que vivía en Libia. Y cuando el Evangelio de Marcos es escrito, que no es escrito en el momento que Jesús está muriendo, fue escrito 20, 30 años después, la cercanía entre la escritura del Evangelio de Marcos y ya
un Pablo convertido y relacionado con los creyentes en Roma, definitivamente aumenta la posibilidad de que este Rufo es el hijo de ese Simón de Cirene que ayudó a cargar la cruz de Jesús. Por eso es que Marcos lo menciona, porque había una profunda conexión con esta familia que era de Roma, precisamente, con la que Pablo tiene una conexión posteriormente, y por eso él lo menciona en su carta y Marcos lo conecta allá en el Evangelio. Pero lo importante, y Bueno, creo que es lo que quisiste destacar, es que ese momento en que Simón está cargando la cruz de Jesús, o ayudando a cargarla, está dejando un legado que va a afectar a su familia, que es el ejemplo con el amén. que comenzaste, de cómo tu abuelo impactó la vida de otros, y Vera hizo mención de eso, y así podríamos mencionar cómo nuestras vidas y la vida de otros han impactado la nuestra, porque cada vez que obedecemos a Dios, y cada vez que decidimos hacer algo para su gloria, el Señor va a usarnos de alguna manera para impactar la vida de otra persona. Y no creo que haya una sensación más gloriosa que saberse uno útil en las manos de un Dios todopoderoso. Dejémonos usar Amén. por el Señor. Bien, son las Mm. 6:30 exacto, pero no quisiera, si alguien iba a decir algo, creo que Juan Celaya, dejarle decir para que no se quede con las Ron ganas. también abrió el micrófono. ¿Quién? Ron. Ok, Ron. vamos a dejar a Juan y a Ron que nos... Ah, ¿no? Nadia Adir. Ok, ok. ¿Y qué nos dice Juan? Igualmente, pastor, me llamó muchísimo la atención porque acuérdense que yo hice una de las palabras para la actividad que tuvimos en la Ajá. iglesia y fue relacionado a Simón de Cirene y Ujú. no vi ese dato que es muy impactante de verdad Interesante. y O me sea, llamó mucho la atención. Muy sí. bueno la reflexión del hermano. Ujú. Cada palabra, cada nombre, cada hecho que aparece en la Sí. Biblia está allí por alguna razón, no Amén. por un capricho del autor, sino porque el Espíritu Santo así lo puso. Y quería, Mariela, ¿tú querías decir algo? Quería Ma- comentar algo. Perdón, es que hay dos Mariela, y Mariela Salazar tiene la mano levantada, Sí. pero ok, vamos a dejar que Mariela Romero diga lo que va a decir y después Mariela Salazar, y contigo terminamos. Mariela Romero. Simplemente quería acotar de que cada día podemos confirmar que la palabra es una fuente inagotable, Amén. inagotable. amén. Amén. El Amén. Señor no puede asombrar, es asombrosa, asombrosa. Hoy Amén. también hay algo maravilloso con la disertación del hermano Ney. Gloria a Dios. Qué bueno, Amén. gloria a Dios. A ver, Mariela Salazar, gracias Mariela Romero. Bueno, como el hermano Ney dijo, ¿no? De lo del niño que llevó los panes y los peces, ¿no? Yo me imagino que ese niño habrá insistido mucho, ¿no? Para que el discípulo se le acercara al Señor y le dijera, bueno, aquí hay estos panes y estos peces, pero bueno, para la multitud que hay, porque de verdad que Dios utiliza mucho a los niños, porque, como dice la palabra, hay que ser como niños para ir al cielo, ¿no? Porque la Biblia dice que alimentaron creo que a 5.000 sin contar mujeres y niños, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, qué bonita esa historia. Muy bien, amén. Bien, hermanos, Unei, una vez más, gracias por traer esta reflexión interesantísima, y damos gracias a Dios por tu vida y esperamos que el Señor siga obrando en tu salud. Bien, hermanos, hoy hemos terminado. Que el Señor les bendiga, que el Amén. Señor les guarde, Bendiciones. y si Dios quiere, mañana viernes nos vemos. ¿Ok? Chao.